Miren, miren chicos, ¿ah? Método del paralelogramo, ¿ya? Acá estamos basándonos en dos vectores que tienen entre sí están formando un ángulo teta, vamos a decir acá. ¿Qué se ha hecho acá? Del vector B se comenzó así, trazar una paralela hasta la punta del vector B, ¿ya? Paralela. O sea, el vector A se coge y se traza una paralela. Ahí está la parte verde. Igual, en el vector B, pongo acá la regla y trazo una paralela también en la punta del vector A. Donde chocan, acá, trazo desde acá hasta acá una línea o un vector al cual le llamaríamos resultante. Si tuviéramos regla, ¿ya? De esas escuadras, lo agarro, lo mido. Si acá mide 8 centímetros y acá mide 7 centímetros, y hago todo lo que ustedes han escuchado utilizando las escuadras, pues yo simplemente agarrar, medir de acá hasta acá en centímetros y de ahí traducirlo a Newton. ¿Ya? Eso se hace de repente como un método práctico. Ya no necesito de fórmulas, simplemente lo hago con un método simplemente de mano, se puede decir. ¿Ya? Utilizando reglas, hago este dibujo y calculo. Por eso le llaman esto acá representación gráfica. Ahora, si yo quiero calcular este resultante, ¿ya? A través de otro método que se llama método analítico, entonces utilizo esta fórmula. Resultante al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de teta. Voy a poner acá el b porque quizás te estoy tomando ahí un poquito. Entonces, este resultante va a ser igual a toda esta expresión. Medio fastidioso para estudiarlo, ¿no? Pero este sirve para bastantes casos, inclusive para resolver ejercicios de geometría. ¿Ya? Continuamos. ¿Ya? Ahora, si los vectores están acá por un ángulo de 90 grados, entonces acá diríamos coseno de 90. Pero coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esta parte se va, de acá se va, por ser coseno de 90 0, y me quedo con solamente esto. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto de acá? Acá inclusive lo puedo colocar así. Se llama teorema de Pitágoras. Entonces, cuando dos vectores forman ángulo de 90 grados, yo simplemente puedo calcular su resultante aplicando el teorema de Pitágoras. Yo no aplico esto. Esto de acá es para cuando los vectores son diferentes de 90 grados. No puede ser 30, 50, 70 grados. Ángulos que no sean 90 grados. Si son 90 grados o que dicen que son perpendiculares, aplico esta fórmula. El teorema de Pitágoras. ¿Entendido? Ahora, vamos a guiar por el método del polígono la resultante de los tres vectores. ¿Cómo lo sacamos? Mire, trazo este de acá, el A, por este lado, una paralela, así, del mismo tamaño inclusive. ¿Ya? Para este lado. Los verdaderos profesionales, esto acá lo hacen con los llamados, las escuadras. Pero, como en este caso no tengo escuadras, aplico esto nada más. ¿Ya? Y uno que es ingeniero tiene esa práctica. Va para acá. ¿Ya? Ahí está, con el mismo tamaño inclusive del B. Este es el vector A, este es el vector B y falta el vector C. El vector C está aquí. Y así, con esa misma inclinación, lo agarro, lo dirijo y lo muevo hasta acá. ¿Entendido? Este es el vector C. Ahora, ¿qué hago? Desde donde comencé el primer vector hasta donde terminé el último vector, ahí lo cierro. Voy a utilizar otro color para poder distinguirlo. ¿Ya? Este se llamaría la resultante. ¿Ya? La resultante. Por eso es cuando colocan así vector A, vector B y acá colocan vector C, el C actúa como si fuera el resultante del A más B. Y se dice que A más B
es igual al vector C. ¿Entendido? ¿Ya? A más B es igual al vector C. Más bien, si este vector de acá se cierra, entonces yo quiero ver qué está en C de donde se comenzó, donde se terminó. Entonces, en este caso, el vector A, este ya no sería, pues claro, la respuesta, ¿no? Ya que lo volteé el vector A más el vector B más el vector C van a ser igual a 0. Su resultante sería 0. ¿Entendido? Esta es la explicación del polígono. ¿Ya? ¿Por qué se llama polígono? Porque como ves, forma una figura de varios lados. Acá, ¿qué tenemos? Descomposición vectorial de este vector. Supongamos que este es el vector A y quiero descomponerlo en estos ejes, eje B, eje U. Acabo acá de decirle que estos ejes no necesariamente van a formar un ángulo de 90 grados, pero voy a tener que descomponerlo. ¿Ya? El ángulo de 90 grados es uno de los tantos ejes que se pueden cruzar, pero forma la forma particular que forma 90 grados. Pero acá, no. Entonces, claro, miren, desde acá, trazo llamado, ¿ya? Una especie de paralelo. Esta con esta línea azul que está acá en este lado. Donde terminó, entonces yo llamaría a, claro, un A de B minúscula. ¿Entendido? Ahora aquí, de esta línea, jalo para arriba, hasta acá, y trazo. ¿Y aquí qué formé? Aquí formé el A de U. ¿Entendido? Entonces, ¿qué podría decir aquí? Que el vector A es igual al vector U, al vector en el eje U más el vector en el eje V. Espero que me estén entendiendo. ¿Ya? Digamos. Ahora acá, cuando la descomposición es particular, ¿ya? O sea, es una forma particular de decir es la descomposición rectangular. ¿Qué quiere decir? Que los ejes van a formar 90 grados. ¿Qué sucede aquí? Si a este es vector A, entonces yo lo puedo descomponer así. Este vector Y, jalo para este lado, y de acá hasta acá, ¿qué formé? El A sub X, ¿no? Descomposición de la X. Igual aquí, jalo para arriba, y formo acá el vector A sub, el A sub Y. Por eso que se escribe aquí que el vector A en su fase de descomposición sería AX más H. Pero acá hay algo, chicos. ¿Qué tal si te dan aquí el ángulo teta? ¿Ya? Si te dan el ángulo teta en este lado, entonces el AX es igual a este A multiplicado por el coseno de teta, porque está adyacente. El otro sería por el AY es igual al vector A multiplicado por el seno de teta. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, depende de donde se encuentre el teta, por si acaso, el ángulo. Si el ángulo está adyacente al X, entonces el coseno lo lleva el eje X. Pero hay ejercicios que te colocan el ángulo teta por este lado. Entonces, quien tiene el coseno vendría a ser el AY. Entonces, acá sería A coseno de teta y el otro sería A seno de teta. O sea, es donde te coloquen el ángulo, es allí donde va el coseno. Por lo tanto, el otro vendría a ser el seno. No, acá se va a cumplir el AX siempre va a ser con el coseno y el AY siempre va a ser con el seno. No, depende cómo te coloquen, en qué parte te coloquen el ángulo, el ángulo, ¿entendido? Para descomposición. Entonces acá puede regresar en su forma normal, porque lo normal es colocarlo acá el ángulo teta, y acá sería coseno de teta, y acá sería seno de teta. Entonces diría que el ángulo AX es igual al A por el coseno de teta más el mismo A por el seno de teta. Esto por si acaso está en el eje X, que lo voy a colocar así una Y, y este está en el eje Y, que lo voy a colocar acá una J. ¿Ya? Y así se coloca en el sistema IJ,
¿ya? El I para el X y el J para el Y, para que no se sumen y se sepa que son dos cosas distintas. ¿Entendido? Sigamos acá con el método tridimensional. Ahora aquí, método tridimensional. Generalmente, la mayoría de libros te colocan esto como si fuera el eje Z, o sea, el eje de la altura, este es el eje X, y aquí el eje Y. Y cuando yo voy a descomponer un vector A, también acá lo voy a tener que descomponer en sus tres ejes. Este es el AX, por ejemplo, ¿ya? Acá sería el AY y por supuesto acá sería el AZ, ¿ya? Y puedo decir lo siguiente, que el vector A se puede descomponer como AX más AY más AZ. Y para no sumarlos, le coloco acá la variable I, este sería el J, y acá sería la K, ¿ya? El I para el X, el J para el eje y el K para el eje Z. En otros libros, el Z lo colocan acá, el X o el Y, pero sigue funcionando la fórmula de esa manera, ¿ya? I para el X, J para el y K para el Z. Vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Comencemos con los ejercicios trabajando en clase. En el segundo ejercicio, en el número 2, me piden hallar el módulo de esta resultante. Tenemos este vector A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula y este vector E minúscula. Entonces la resultante va a ser sumando todos estos vectores, ¿no? A más B más C más D más L. ¿Entendido? Entonces, ¿qué tenemos? Miren, aquí, si yo sumo A más B, tengo este vector. ¿Y cuánto vale ese vector? 5 centímetros. Entonces, esto va a valer 5 centímetros. Si yo sumo C más D más E, tengo este vector. Ya que la resultante es de donde comenzó hasta el final de donde el último que terminó. O sea, esto de acá también va a valer 5 centímetros. Entonces, el total de la resultante sería 10 centímetros. La resultante de este vector en esta figura es 10 centímetros. El siguiente ejercicio, número 3. ¿Ya? Cada uno de estos vectores tiene un valor determinado. ¿Ya? Y me piden hallar el módulo de la resultante de todo esto, de ese sistema de vectores. ¿Qué hago? Así como está, voy a reemplazarlo de acuerdo al sentido que se encuentra. Por ejemplo, el A es positivo, 12. El B, 3. El C, cuidado, el C en este caso, como está en sentido contrario, sería menos 4. El D, miren, si el menos D es 2 para allá, el D sería para este lado. O sea que el D es un menos 2. Ahora, tercia, tercia, 4. 4 menos 3, menos por menos da más 8 menos 2. 4 más 8, 12. 3 y 2 son 5. La resultante de este sistema sería 7. ¿No? Para que me estén entendiendo, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Me piden hallar la resultante de este sistema de vectores. Entonces, yo digo, la resultante va a ser la suma de todos los vectores. O sea, el A más el B más el C más el D, está por acá, más el E más el F más el G. ¿Entendido? La resultante de todos, eso va a ser la resultante final. Fíjense que yo les dije de que cuando están asociando así los vectores, el A, el B, el C,
y el D y lo terminan cerrando, la resultante de este tipo de vectores cuando se terminan encerrando en sí, la resultante es igual a cero. ¿Ya? La resultante es igual a cero. ¿Y por qué, profesor, me hace recordar esto? Mira, ve. A más B más C más D, ¿a qué es igual? A más B más C más D, esto de acá es cero, porque es cerrado. ¿Lo notan? ¿Ya? Entonces, esto de aquí es cero, por lo tanto, ya pues, se va. Me queda esto nada más. Ya que se anulan, me queda solamente este triángulo. Y en este triángulo que tengo, miren, acá yo puedo asociar E más F, E más F, ¿ya? Es igual a quién? Es igual a G, porque te va al encuentro. E más F, ¿quién va? Para allá es el G. Entonces, acá que tengo que E más F, este es G, más el otro G que tengo. Resultante sería igual G más G, 2G. Sería, ¿no? ¿Hay clave ahí 2G? La verdad que este grupo